Bienvenidos aventureros, vagabundos y amigos intrépidos a un nuevo episodio de El Viajero Tritón, el podcast de viajes que nos va a llevar a dar la vuelta al mundo por 2 veces. En la entrega de hoy vamos a cruzar el mar de la China para conocer uno de mis países favoritos al que siempre vuelvo. Visitaremos Filipinas y lo haremos llegando a Manila en avión desde Vietnam. Aquí conoceremos el pasado colonial español, muy poco conocido tanto aquí como en nuestro país, debido, como siempre, a la leyenda negra anglosajona. De las más de 2000 islas habitadas que tiene el archipiélago filipino, visitaremos en estos episodios Manila, Cebú, Bohol y Palawan. Así que coge tu mochila, deja atrás tu confort y tus prejuicios y acompáñame a visitar estas tierras de Oriente y conocer a sus pueblos y a sus gentes. Bueno, amigo Tritón, estábamos a punto de coger un avión en Hanoi. Ese avión despegaba, lógicamente, de Hanoi, pero ¿dónde posaba sus ruedas? ¿Dónde aterrizaba? Sí, pues bueno, ya metidos en el Pacífico, sí. En un aeropuerto que se llama Ninoy Aquino y es el nombre del Aeropuerto Internacional de Manila. De Filipinas, entonces vamos a Filipinas. Vamos a Filipinas, sí. Bueno, te contaré varias veces que es mi país favorito y luego ya irás viendo por qué. Luego me tienes que dar las conclusiones de pues qué Pero ya te anuncio que sí. Hablo mucho de Filipinas porque realmente me gusta mucho. Pues nada, llegué a Filipinas en domingo y me sorprendió mucho porque la ciudad es una ciudad enorme, una ciudad inmensa, o sea, mucho más grande que todas las demás que hemos estado viendo, del nivel de Delhi o cosas así de bestias, ¿no? Y lo primero que me sorprendió fue un malecón que hay. Sabes que el malecón es este paseo que hay justo a orillas del mar, que está un poco protegido por muros para ciclones y otro tipo de cosas, ¿no? Aquí se llama Baywalk, y es kilométrico, o sea, es enorme desde el aeropuerto, aparte que vas entrando a la ciudad, hay mucho recorrido. Y lo que te he dicho, llegué domingo y al ser festivo había mucha gente, pues allí, pues en actividades de playa, jugando, de tal, no sé qué. Sí, el paseo, desde luego, la verdad es que es muy bonito. A mí me gustó mucho y al principio tenía unas buenas sensaciones. Diré al principio, ya verás por qué. Porque, claro, ver ese malecón, ese tal, una ciudad que, bueno, que yo tenía mucha ilusión de ver, una ciudad que la fundó un español, Miguel López de Legazpi, seguramente poco conocido aquí por nuestros compatriotas. Y este hombre, en nombre del rey Felipe II, pues fundó esta ciudad cuando ya es territorio de las Islas Filipinas, por eso se llaman Filipinas, porque en honor a Felipe II. Y él construyó una fortificación, esta gran parte del malecón ya se inició ahí, y él lo hizo primero para defenderse de los tágalos, ¿no? Que eran los indígenas de la región y que, bueno, que algunos sí que se sometieron y además se integraron mucho con la colonización y otros pues no tanto, ¿no? Pero sobre todo de los ataques que vinieron luego en 250 años de colonia española, chinos, japoneses y sobre todo nuestros queridos amigos de la Gran Bretaña, pues atacaron aquello. Entonces era una parte muy defensiva. Y a partir del final del malecón viene la parte de la ciudadela, que es la parte defensiva, ¿no? Que aquí todo el mundo pues intenta traducirte, ¿cómo se llama esto? Into the walls, ¿no? Esto se llama intramuros, que es como se dice en castellano. ¿Por qué te hablan en inglés? Porque cuando desafortunadamente la independencia filipina pues pidieron ayuda a los norteamericanos, estos no vinieron para venir a ayudarles, vinieron para quedarse y llevarse todo lo que pudieron y entre otras cosas, de las muchas barrabasadas que hicieron, que me imagino que los españoles también, pero los norteamericanos prohibieron terminantemente el idioma español. Intentaron quitar la cultura por envidias o por lo que sea, esta leyenda negra que ya conoces, que te hablo en alguna ocasión. Y entonces, pues, los filipinos ahora hablan inglés. Su idioma y su lengua local es inglés cuando han sido 250 años el español. Y de hecho hay muchas palabras en tagalo, en el idioma local, que te recuerdan pan de sal. Pan de sal se dice pan de sal. Así de fácil, entre otras muchas, te cuento una por contarte algunas. Esta ciudadela es hermosísima, ¿vale? Pero está muy descuidada.
Claro, yo que he visitado, sabes que me gusta mucho pasar por ver este pasado colonial español, igual que, oye, los franceses también lo han tenido e incluso los ingleses en sus sitios, ¿no? Donde han podido crear cosas bonitas, pues hombre, que esté bien cuidada siempre es chulo, ¿no? Y bonito, ¿no? Pero claro, nada que ver con La Habana, por ejemplo, o San Juan de Puerto Rico, y ni te cuento con Cartagena de Indias, ¿no? Que son, dijéramos, para mí mis tres ciudades favoritas coloniales de América, ¿no? Hay muchos baluartes, que sabes que el baluarte es un sitio de estos de defender la ciudad, con nombres tan ingleses como San Andrés o San Cristóbal. Y, y en el centro ya de Intramuros, que ahí entras, pues ahí te lleva un transporte, ahí ya una vez me alojé, pues ya cogí eh, un tuk-tuk de estos que te van llevando. Hay algunos que son más característicos, que son como una especie de sidecar, que es una moto con sidecar, ¿no? Y te llevan ahí ladito y te llevan con un pequeño toldito y vas ahí muy protegido, muy cómodo, ¿no? Y lo primero que quería ver es la Catedral de Madrid es impresionante, es impresionante. Y luego es curioso, porque fíjate qué curiosidad te voy a contar. Cuando llego es el primer domingo de Adviento. Yo no soy muy practicante del catolicismo y del cristianismo, como sabes, pero bueno, a ver, me contaron que el primer domingo de Adviento se celebra como una celebración importante dentro del comienzo de lo que va a venir la Navidad. ¿Y qué pasa? Que ahí sacan a pasear, sacan a pasacalles, perdona, sacan a un pasacalles a todos los pasos, ¿no? Igual que aquí en España, la Virgen del Remedio, la Virgen de la Asunción, el Cristo del Buen Suceso, y los van pasando, ¿no? Una procesión. Y claro, cuando llego y me quedo, y a todo esto, claro, hay una persona en fin, perteneciendo a un cura, en fin, perteneciente al obispado de allí, que en la misma puerta de la catedral, que van pasando todos estos pasacalles, llega un momento que todos terminan por allí, todos muy engalanados, como aquí, como nuestra Semana Santa, y entonces van diciendo los nombres en español. Claro, la Virgen del Remedio, que hablan en inglés y las palabras son en castellano. Y es muy curioso porque escúchalo con ese acento. La verdad es que me reí mucho. Tengo una anécdota porque yo intenté hablar con ellos y decirles que era español, que venía de aquí, que esa tradición era muy parecida a la Semana Santa, y conté, y tengo muchas fotos con los chavales. Me pongo a hablar con ellos y a contarles, no sé ni lo que les estaba diciendo, ¿no? De hecho, no saben muy bien, la mayoría no tienen la cultura, porque ya te digo que cortaron mucho esos lazos. La educación es la clave para poder cortar un poco las tradiciones, Que ¿no? digamos que el pasado español quedó un poco solamado. Totalmente olvidado. Saben, quizás no he oído hablar de España, pero no saben muy bien. No, ya se ocuparon los norteamericanos durante sus años que pasaron por ahí de quitarlo. Bueno, pues las calles del Intramuros de la parte colonial, aunque muy descuidada algunas zonas, pero otras que son impresionantes, los soportales, los balcones de madera, que están engalanados así con colores blancos y maceteros con geranios. O sea, me recordaba, digo, parece que estemos en Mérida, ¿no? En algún sitio, todas las calles empedradas, los patios chulísimos. Y bueno, había que comer en algún lado y bueno, pues vamos a comer por aquí en algún sitio, ¿no? Y pregunté y me dijeron, pues hay un sitio que se llama Bárbara. Digo, Bárbara, me suena un nombre muy español. Vale, pues allí se comía bárbaro, por cierto, ¿no? Y chicos, en la entrada, cuando entras en el patio, una foto del emérito, de Juan Hombre, Carlos, estaba de emérito allí. Sí que había estado con anterioridad, ¿no? Qué delicia de sitio para comer, Pepusio. No te puedes imaginar, todo comida. Como estuviera comiendo en casa, pollo al cilindro, había arroz, había paella, paella que no me comí, pero había de todo y de todo buenísimo, todo buenísimo. La carne, la verdura, todo, todo. Tapas, había tapitas, tortilla de patatas, había de todo. Y además con músicos ahí tocándote, o sea, muy bien, lo pasé bárbaro. Me hice una foto con Bárbara, le dije que era español, qué tal, ella pues es heredera de una dinastía del restaurante y lo mismo, no sabe ni dónde está España, ¿no? Pero bueno, eh, no insistamos más con el tema, a lo hecho pecho. veamos. A lo hecho pecho. El atardecer encontré un sitio que se llama el Harbor View, que es la vista de la bahía en inglés, y está justo debajo de un hotel que es muy famoso, que es el H20, y ahí se ve la bahía espectacular. Y yo cerraba los ojos y me imaginaba toda esa cantidad de buques y naves cuando en la época imperial española iban cargados de productos que venían de la China, sobre todo de la China, y que con
tornaviaje, que ya te hablaremos del tornaviaje del galeón de Manila hacia América, hacia Nueva España, hacia México, en la primera globalización. Le pese a quien le pese, esa fue la primera globalización de la historia. Lo que se traía de esas especies, que es verdad que hubo una ruta de las especies, pero era una ruta de especies que era de semanas y semanas, aquí con una flota de barcos que llevaban todas esas, la porcelana china, famosa, la seda y tal. Y al día siguiente, pues claro, mi visita la tenía clarísima, ir a Chinatown, que fue el primer Chinatown del mundo, fue el primero de todos los barrios chinos del mundo, precisamente por eso, porque allí llevaban los chinos todo el comercio que querían enviar y querían comerciar con América y con Europa, ¿no? De la manera más rápida, mucho más que con la ruta de la seda, que también, pero mucho más rápida. Pero claro, ahora ya el barrio chino ya no es lo que era, ahora ya es un barrio muy chino como en todos los sitios del mundo, ¿no? Con el producto que había y con lo mismo que hay, ¿no?, en otros sitios, ¿no? Esta ciudad, ahora ya voy a meterme ya en materia, tiene muchísima historia, intramuros muy chulo, pero energía. Y fíjate, y has dicho, oye, tu país favorito, sí, pero Manila lo justo, a Manila lo justo. Y la parte de la casco antiguo, ojito con la gente, cómo se portan contigo, cómo te hablan, la vibración. Bueno, así que, bueno, pues es lo que tengo que decirte. O sea que no puedo decirte otra cosa. No tuve buena vibración. Y fíjate que luego todos los demás que he visto en Filipinas, enamorado, enamorado. Pero aquí solamente el decorado, por así decirlo, no las gentes, ¿no? Y eso que los españoles no ejercían un sistema colonial como los anglosajones, que nos mezclábamos con los países, el mestizaje, que sabes que hablamos siempre, eso es algo, un invento español. Entonces hay muchos criollos y hay mucha huella de nuestro paso. Hay muchos monumentos en la ciudad, a Carlos III, por ejemplo, que fue famosa expedición de Balmi, se paró allí en Manila y salvaron muchísimas vidas, ¿no? Que ya la hemos comentado en alguna ocasión y volveremos a comentarla, y bueno, no sé, y muchos otros vestigios y otros recuerdos de aquella época. Quería haber visitado en la isla principal donde está Manila, una ciudad que se llama Vigan. Es una ciudad que todo el mundo había hablado mucho y había leído mucho sobre ella, pero estaba muy lejos y no me cuadraba bien con el viaje. Es un sitio que me gustaría volver. Me recordaría a Trinidad, que es una de las ciudades para mí más bonitas que hay en Cuba, muy colonial, empedrada, muy pequeñita, muy chula, muy bonita, lucecitas, bueno, para otra ocasión. Ya tenía un poco preparado cómo irme hasta Cebú, porque, a ver, Filipinas, las Islas Filipinas. ¿Sabes cuántas islas hay en Filipinas, aproximadamente? Ni idea, el cálculo se me dispararía. Más de 1000, Bien, casi unas 1100 islas. Algunas no son muy grandes, claro. pero claro, para ir a visitarte, a visitarte todas te da La intercomunicación entre todas. barco y avión, muchísimo avión, muchísimo avión. Mucho avión porque el barco es muy lento, y ten en cuenta que al tener tantas islas, pues lógicamente tiene que haber un trasiego comercial, de abastecimiento, de productos y de todo, y eso hacerlo, a ver, hay cosas que no hay más remedio que hacerlas en barco, pero sobre todo perdón, en avión. En avión. En avión. Entonces mi siguiente destino fue Cebú. Cogí un vuelo y llegué a Cebú, ¿vale? Y nada más llegar a Cebú ya dije, esto no tiene nada que ver. Otra vibración. Esto de las Filipinas auténticas. Sí, sí, sí. Me quedé en un hotelito que se llamaba Red Planet, que era un hotel boutique muy pequeñito, económico. Estaba justo en el centro de la ciudad, enfrente de un centro comercial. Un centro comercial que curiosamente estaba súper chulo, súper bien equipado, la gente súper simpática. Y bueno, ahí ya comí y ya me enganché un poco con el sitio, ¿no? Y luego, claro, quería visitar un poquito la ciudad, aunque luego volví y los sitios, me reservé algunos sitios más históricos para otra visita porque quería seguir mi rumbo hacia el sur, quería visitar Cebú, lo que es Cebú es la capital, pero también es una isla, ¿no? Aquí, como sabes, murió Magallanes, aquí es donde mataron a Magallanes. Eso ya te lo contaré con la historia del paso por aquí. Pero yo quería visitar toda la isla, quería irme hacia el sur, porque la isla es bastante grande y para mí muy atractiva. Y entonces, pues bueno, quise hacer una visita rápida y aquí me metí en un jeepney. O sea, jeepney. Sí, Jeepney es un invento que hicieron los norteamericanos, que llevaron
coches de estos como de los Hammer estos de la Segunda Guerra Mundial, muchísimo más pequeños, lógicamente, y que caben 15 personas. Los llevan abiertos y tú te subes y van voceando. Voy para aquí, voy para allí, voy para allí, voy para allá. Y tú te subes y te llevan a donde... Y tranvía con ruedas. Eso es, eso es. Y además los tienen con colores muy divertidos, según los colores son van a un sitio o van a otro, y la gente ya tiene un pequeño código de colores para saber hacia dónde tiene. Y van voceando, es muy divertido, la verdad. Colectiva de moverse. Sí, 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 sí. Y luego ya lo que cogí fue un transporte que, bueno, nosotros aquí no hay tren, como había aquí trenes, no sé si hubo, pero yo no vi trenes, son islas, y no es muy habitual este tipo de transporte. Parte de la red férrea cuesta bastante crearla, ¿no? Aquí lo que hice fue en un bus que me costó 300 pesos. 300 pesos aproximadamente son unos 5 euros, o unos 60 pesos por euro. Y claro, lo primero que cuando subes el autobús ves los destinos, y Santander, Alcoy, Sevilla, digo, coño, igual me he equivocado, igual me he equivocado de autobús. ¿Sabes si estoy en Chamartis? Sí, bueno, afortunadamente los norteamericanos no cambiaron el nombre de las ciudades y casi todas tienen ese nombre. Cádiz, por ejemplo, también. Y un viajecito que yo quería ir hasta Oslo. Oslo es un destino que tenía mucho gusto yo de ver, porque quería ver algunas cositas que me habían comentado. A todos los sitios que voy, esto no te lo he dicho, pero a todos los sitios que voy un poco referido por gente local. Por gente local, sabes que siempre te cuento que viajo para visitar y conocer pueblos. Entonces yo te digo, oye, ¿a dónde vas? ¿Y dónde te...? Pues alguien me lo ha contado. Esto de Oslo me lo contaron en la capital, en Cebú. No sabía bien dónde tal. Bueno, pues mira, aquí puedes visitar. Hay unas cataratas, ¿vale? Que se llama Tumolog Waterfalls, que es un sitio muy chulo. Bueno, pues voy para allá y voy a ver. Y me puedo equivocar o no, pero bueno, voy un poco con mi mochila y voy buscando mi aventura. El viaje con algo predeterminado, pero luego el día a día te va variando. Claro, y ya está, hay que Me lo lo dices antes. es que es lo interesante. Pues aquí, cuando llegué aquí a Oslo, me hospedé en un sitio, en un guest house, que se llamaba Malonzo, con el nombre del propietario, que era un encanto de hombre. Se volcó conmigo a ofrecerme cosas, a decirme sitios, a tal. Incluso luego, el día que me fui, que luego te lo contaré, cuando me fui para la siguiente isla, me llevó en la moto que tenía con sidecars. Moto con sidecar, sí, 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 ahí con mi mochila, con todo. Muy bien, vuestra gente es simpaticísima, la verdad. Y bueno, me dijo dónde alquilar una moto, alquilé una moto por $8, le comenté lo de los Tumolov Waterfalls, me dijo que eran muy chulas y tal. Y yo, pues bueno, pero me explicaba un poco y digo, pues bueno, no sé, pues, vamos a verlas, o sea, sin muchas expectativas, ¿no? Y vamos a verlas. He venido a esto, pues hemos venido a jugar, pues a jugar. Cuando llego a aquel sitio, claro, la moto es muy peligrosa. Pues seguía las instrucciones de él. Aquí no te pienses que hay el GPS o el Wikiloc que te lleva y las indicaciones de la Tumolog. No, nadie sabe dónde están las Tumolog. Tienes que ir preguntando, y gracias a él, que él me indicó bastante, me dice, lleva cuidado porque mira, el primer desvío a la derecha, o sea, con papel y boli apuntándote lo que te haya dicho aquel señor. Si no, no sé si hubiera encontrado yo este sitio, ¿no? Así era, que estaba, pues, me llegué a quedar solo. Pero al principio había, pues, máximo 5 o 6 personas. Unas cascadas de unos 100 metros. O sea, poesía en la naturaleza. Pepusio, de verdad, algo increíble. Yo no doy crédito y, por supuesto, sin publicitar, y nadie, pues, había nadie, había 5 o 6 personas, que bueno, que también como yo les habían contado Sí, directo. Pero son sitios súper salvajes, no sé cómo estará ahora, evidentemente, ¿no? Aquello, un sitio de no irte, al final me quedé solo. Y claro, cuando ya va cayendo un poquito la tarde, es tan sobrecogedor que dices, ostras, estoy aquí en medio de no sé dónde, las indicaciones para volver, tengo que ahora acordarme del camino como el pulgarcito este, ¿no? El que iba dejando miguitas, ¿no? Y ostras, y para volver, y ahora me voy de aquí y bien, y disfruté un montón, la verdad. Te ponías bajo de la cortina de la cascada de agua, 100 metros, pero golpeándote en la espalda. Déjate de saunas y déjate de estos sitios de de balneario. balneario. Y por la tarde, pues quería ver un buen atardecer. Pregunté también a los locales y me dijeron, pues bájate al sur, 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 que desde allí se ve un buen atardecer en una ciudad que se llamaba Santander. Sí, y ahí, pues nada, llegué con la motito y había unas señoras mayores con los niños y qué tal, y estaban allí tomando unas cervezas. ¿Sabes qué cerveza se bebe allí?
A ver si tú te lo imaginas. No sé, la Cebú, la Manila. No, pues Filipinas. Pues más fácil, Miguel. Muy bien, los San Miguel. San Miguel, muy bien. No sé, porque hay muchos países que San Miguel se introdujo. Muchas, aquí todo el mundo de San Miguel. Aquí la cerveza favorita es San Miguel. Y allí, pues las señoras me invitaron a cerveza y estaban haciendo una barbacoa y me invitaron así de simpáticas y nada, vi al atardecer ahí con ellas y fue maravilloso, fue maravilloso. Por eso te digo que Agentes para mí es lo mejor siempre, ¿no? Al día siguiente le preguntaba a Malonzo y Malonzo me dice, pues hombre, aquí hay una actividad que yo no dejaría de perdérmela. Dice, ¿estás bañado alguna vez con tiburones ballena? Digo, a ver, mezclado en la misma palabra, tiburón y ballena, pues no. No digo, pero estos también dicen, no, hombre, no, son vegetarianos, comen plancton. Y, bueno, vale. Y digo, tienes que estar muy temprano, porque, claro, iba con mi motito, ¿no? Y dice, si quieres te llevo yo. Y yo, no, yo me voy a las 6 de la mañana, estás ahí muy temprano. Y yo fui, llegué a las 6 de la mañana, creía que había llegado temprano. Bueno, pues antes que yo había 300 coreanos, digo por decir. Sí. Sabes que te voy hablando mucho de coreanos. Como también te he dicho, que aunque no estoy en Corea, y tengo muchas ganas de ir a Corea, a ver si para el año que viene puedo volver a ir, puedo hacerme mi viaje y llevo allí. Son simpaticísimos, son súper divertidos, les encanta la aventura. Y además son súper risueños y súper divertidos. Pues estaba lleno de coreanos, no sé si 300. Había mucha gente, pero había mucha. Había unas colas increíbles. Es verdad que tiene unas normas de seguridad brutales. Te cuentan todo, te ponen tu arnés, te ponen tu flotador, todo te lo cuentan, lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Te lo cuentan todo mucho, 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 hasta que no está todo muy claro. Tienes unas taquillas que te van dejando ahí las cosas. Lo recomendable es llevar unas gafas de bucear, porque si no te lo van a alquilar, y eso sí, ahí, aunque es un país barato, en estos sitios aprovechan mucho del precio. Y entonces, pues vas por orden, masificado, vas por orden, te suben unas canoas, bueno, te llevan unas canoas. Y cuando te llevan las canoas, para que te hagas una idea, te van a dejar en una zona, ¿vale? Y te dicen que, claro, hay más unas barcazas, que vemos más o menos unas 20 personas por cada barcaza, y entonces te van dejando. Y por orden te van diciendo que vayas saltando al agua. Yo digo, ya, pero ¿dónde está el tiburón? No, tú salta al agua. Ya, pero yo quiero saber dónde. Y entonces, claro, tú te bajas y te pones ahí a buscarlo y no aparece el tiburón, no aparece el tiburón. Y claro, lo que no sabes es que cuando tú ya estás en el agua, un poco más adelante de donde estás tú, digamos, dejando una especie de cinturón por el centro, hay un tío que va con una barca de remos y va tirando plancton. Y esto es el reclamo para que vayan viviendo los tiburones ballena. Claro, tú estás en el agua, están como yo, como si fueras tonto, mirando para abajo, a ver si vienen debajo, porque hay mucha profundidad. Y el tiburón ballena va prácticamente a la altura porque claro, el platón flota, como es obvio, ¿no? Además, hay un sedimento que va cayendo, pero sobre todo al principio el platón va flotando. Entonces, es que no te lo puedo describir con palabras así para que lo entiendas, pero tú imagínate que estás mirando para abajo, mirando ahí, como si fueras tonto, o eres tonto, como en mi caso, y de momento te vuelves, sí, y ves una cosa muy, muy, muy grande abriendo la boca, pero que no te preocupes que no te va a tocar, ¿no? A ver, hablando de una cierta distancia, pero que tú, en bajo del agua, que te va a comer, que te va a meter dentro y va a pasar como a Jonás y la ballena que te mete dentro. Impresionante, brutal. Y va chum, 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 chum. Claro, una vez ya has visto el primero, luego vienen otros y ya estás ya preparado, estás mirando, te posicionas a una cierta distancia, que es que lo está, porque, a ver, en realidad lo magnificas tú por el efecto que hace bajo el agua. El primer impacto impresiona eso. Brutal, brutal, brutal. O sea, de verdad que son de esas cosas que dices, joder, es que he vivido cosas en la vida. Y nada, pues esto se acaba, te llevan y son las 7 de la mañana. 7:20, y ya has terminado. Y bueno, ¿y ahora qué? Y entonces, ¿qué? Y dice, pues hay una isla ahí enfrente que es la isla de Sumilón. La isla de Sumilón tiene una parte privada y pero una parte pública. Es muy bonita. Es muy bonita. No te voy a exagerar, ¿eh? No te voy a exagerar. Igual que te digo que sí que esto es una experiencia así, lo de Tumoló. Por eso te digo que yo siempre, para mí, Cebú y la zona de Oslo son de mis sitios favoritos. Yo, para mí, una de las islas más bonitas que he visto en mi vida. Y he visto unas cuantas, ¿eh? Increíble. O sea, increíble. Es que es increíble. Es una isla desierta, con tus cocoteros, con todo. Es pequeñita, pero tiene un encanto de árboles dentro del mar. O sea, cayendo hacia el mar. O sea, es que es increíble. La arenita de color blanquita es perfecta. La pared de coral que te la protege toda.
brutal, brutal. Bueno, ahí no te quieres ir. Y ahí tuve un problema. Allí me tumbé y me quemé. Bien. Me quemé, sobre todo, y los labios, por ejemplo, lo pasé mal. Eso tengo que reconocer, fue un error. Y parece mentira que a un marinero le pase eso, pero ahí es que pega a base de bien. Pero bueno, todo lo demás fue una bonita experiencia. Y luego tampoco sabía dónde ir. Me quedaba visitar, yo pensaba volver a Cebú y volver a la capital para ver pues la Cruz de Magallanes y en fin, todo el homenaje, quería estar en la bahía y quería bueno, ver todo lo que es, sabes que la historia me fascina mucho y quería verlo. Pero me dijeron, no, no, aquí enfrente hay una isla que se llama Bohol, no te la pierdas, es espectacular. Y se lo dije a Malonce y Malonce me dijo, yo te llevo, y hay un catamarán que te cruza. Mira, me fui con mi mochilita y crucé. Que por cierto, cuando llegamos era un catamarán pequeño, que todo el mundo va con los maletones, y claro, lo que no sabes es que allí no hay puerto. O sea, catamarán se acerca lo máximo posible, tú tienes que entrar no nadando, pero te tienes que mojar hasta las rodillas. Entras al agua, imagínate con el maletón, no sé qué, te bajan, te ayudan, ¿eh? Los filipinos son simpaticísimos y se lo cargan un poco arriba como los Sherpas, ¿no? Del Himalaya, ¿no? Como las cargan ahí arriba, los maletones que la gente lleva. Yo es que de verdad, por favor, el que escuche esto, por favor, no llevar esos maletones cuando vayáis a estos sitios. Eso, si vas a Manila, pues bien. Si vas a la capital, pues bien, o que te lo lleven, o llévate un portado, vas a moverte de un lado a otro y quieres ver. Si quieres improvisar, no, no puedes llevar eso, no puedes llevar eso, ¿vale? Así que, bueno, pues ese, esos maletones. Y bueno, de ahí en unas 5 horas, el mar estaba bastante picadito, ¿sabes? Y bueno, a ver, pues, chulo, navegación, que también es interesante por el mar de Filipinas y nada, a llegar a Bohol. Ahí tienes que saltar al agua, como te he dicho, con tu mochilita y tienes que ya moverte. La ciudad se llama Panglao, que es la capital de allí, ¿vale? Te llevan en transporte, hay un montón de transportes allí, o les pagas algún $3 o $4 o $3 o $4 porque ahí cobran en dólares, y te llevan hasta Panglao. Y hay una playa que es donde va todo el mundo, que se llama Lona Beach. Preciosa, preciosísima playa. Yo me alojé en un hostel que estaba por allí, que era normalito, y tal, ya te ves que es una ciudad pues, de ocio, muchísima gente joven, sobre todo mucha gente joven, que da mucha alegría ver a la gente joven. Por había reggae por la noche, fiesta, cervecita, muy buen ambiente, la verdad. Y, y puedes hacer excursiones donde tú quieras. Allí puedes ver lo que tú quieras, delfines, tortugas, mantarraya, puedes bucear con ellas, bueno, lo que en todas las islas tropicales. Nosotros, todo el grupo que se montó, porque se montó un grupito por la noche muy chulo de chinos, y yo me uní a ellos, queríamos ver las Virgin Islands. Que las Virgin Islands es un sitio fantástico, un lugar mágico. Baja la marea y se queda todo como si fuera tierra, o sea, y hay como bojas, que son bojas naturales, que es como si fueran de la propia el mar, que luego van a ser cubiertas cuando sube la marea, pero son kilómetros y kilómetros, es fascinante. Hay algunos sitios donde parecen como pequeños lagos. Y claro, ahí se te quedan las conchas, como tú veas en Cádiz, ¿no? Se quedan las conchas de las ostras, de las almejas, y claro, hay gente que va ahí recogiendo y te las ofrece que puedes recogerlas tú, con un poquito de paciencia. Y nada, con limón te las cortan allí, te las preparan, ahí te ponen una sillita, te llevan una sillita, pues como imagínate que es como si fuera el mar, pero toda una arena, toda una playa enorme. Y llevan, unas señoras llevan también al mismo tiempo que van acompañando a lo mejor al marido, que es el que lleva un poco todo el tema de las ostras, y te las abren, te dan la cervecita, pues te cobran, obviamente, y yo digo, coño, o sea, guapísimo. Y luego, pues a ver tortugas y tal. Que por cierto, nos cayó un chaparrón de esos tropicales que es una bendición, porque es lluvia que lo que hace es refrescarte. Pero un chaparrón, como si no hubiera un mañana, no se veía nada. El barco ahí, y bueno, ya parará, ¿no? Ahí nadie se preocupa de todo esto. Eso en cualquier otro sitio y estarías asustadísimo, estarías agobiado. Bueno, pues nada, la playa de Alona, los atardeceres impresionantes y increíble, ¿no? Había una panadería que se llamaba French Bakery, que tenían unas napolitanas y sobre todo un zumo de mango. No te lo he dicho, pero el mango filipino para mí es el mejor mango del mundo. De todos los que he probado, ¿eh? He probado en todos los sitios que he probado, para mí mi favorito es ese. Y claro, te hacen un zumo de mango. Un zumo de mango por la mañana con una napolitana. Ay, y eso. Esto es el paraíso. Y bueno, Bohol tiene muchos sitios. Yo elegí ir a la zona del Parque Natural del río Lobok. El río Lobok es un río enorme que cruza la parte central de la isla y es increíble. Lo primero que puedes hacer es hacer un recorrido
por la noche, que es lo que yo hice, para ver a las luciérnagas, que es un efecto muy bonito. Las luciérnagas, sabes que tiene esta lucecita verde que se iluminan en la nocturnidad. Tuve suerte, tuvimos suerte todo el grupo mío, porque era la noche perfecta, una luna nueva, con lo cual se veían tus luciérnagas por todos lados. Además, se ven en los árboles, normalmente se ponen en los propios árboles y tú vas navegando por el río, vas viendo los puntitos de la luz. O sea, eso es un poema de la naturaleza. Qué bonita la naturaleza y qué sitios tan maravillosos he tenido la suerte de poder visitar. Y luego con la motito, un lugar bastante más largo, casi 2 horas de motito, un poco pesada, algunos tramos de carretera un poquito malos, y llegas a las Chocolate Hills, que son las colinas de chocolate. ¿Y por qué se llaman así? Porque son como si fueran lomas, como si fueran cuencos de arroz de boca abajo, y lo que tienen es que es el color marrón oscuro en la parte superior, porque aparece la tierra arcillosa. Entonces, claro, las ves desde lejos y parece que sean por montañas de chocolate. Y la gente dice, pero verdaderamente es así. O sea, cuando llegas cuando llegas al final, que tienes que pagar en un sitio, pues pagas una pequeña tasa, 50 pesos a 1 euro apenas, ¿no? Y subes por una escalinata y llegas a un mirador. Y en el mirador ese, pues puedes ver todas las... Es brutal, es espectacular. Y allí me acuerdo que estaban cantando villancicos, porque ya te he contado que estamos en época de tal, y yo me puse con ellos a cantar con unos niños. Sí, le pedí permiso ahí a la profesora y a la señora que era tal, y me puse a cantar con ellos y me gustó mucho, fue una experiencia muy chula, porque luego mandé un vídeo y un audio a mi familia por aquí, diciendo, mira, aquí también va a llegar la Navidad, ¿no? Cantando villancicos en inglés, claro, obviamente, ¿no? A la vuelta me desvié en un sitio que me habían dicho que se llama The Man-Made Forest, que es un bosque hecho por el hombre, Man-Made Forest. Y se llama así porque hubo un incendio aquí terrible y se quemó todo lo que había por allá, toda la foresta que había. Y entonces decidieron replantar árboles de caoba. Wow. Y son árboles espectaculares y que, bueno, esto se ve que fue hace bastantes años, porque ahora, de hecho, se hace de noche. O sea, cuando entres una carreterita, que te desvías un poquito, vuelves luego a la carretera principal, hacia Sevilla, que es como el recorrido que llevé. Y de hecho yo pues me senté como, pasó otro motorista y le dije, por favor, ¿me puedes dar una foto? Y me hizo una foto sentado en medio de la carretera, yo solo, con todo el bosque ahí, y aún la recuerdo ahí un poco, porque el efecto de noche, como si estuvieras de noche. Luego, antes de entrar, sitios que te van sorprendiendo, que no cuentas con ellos y te van sorprendiendo. Hay un sitio de estos que mantienen, ¿no? Que conservan, un sitio conservacional. Y ¿sabes lo que es un tasier? Un tasier es un mono miniatura de 6 pulgadas. O sea, como el dedito pequeño, así, un poquito más que el dedito. Y este monito está siempre durmiendo, que es curioso, siempre están durmiendo, muy tranquilo. Y entonces aquí es una zona de conservación, los cuidan, están ahí, lógicamente viven en su hábitat y puedes verlos. Obviamente no puedes tocarlos, porque no puedes interactuar con ellos. Y es muy difícil verlo, porque imagínate lo pequeñitos que son. Y entre medio lo Y yo tuve suerte en vi uno, pero por los ojos, por fin unos ojos así grandotes. Búscalo luego alguna vez a ver si puedes encontrar una foto. Se llaman Tasier. Es un monito pequeñito, muy chulo. Luego ya desde Sevilla, yo ya iba al Parque Natural del Río Lobo, que era, pues, bueno, todo es el Parque Natural del Río Lobo, pero la parte del río, como no había estado, lo había visitado por las luciérnagas y todo esto, pero aún no había visitado la parte que yo iba importante, ¿no? Y de camino pasas por un puente colgante de bambú, que son solamente 80 metros, y tienes que cruzarlo por la moto. Rita, joder, hay muchas tablas que están rotas, cruza todo el mundo. Coches no, ahí solamente puedes cruzar en moto. Si no, te tocaría dar un rodeo, que se puede hacer, pero bueno, yo me atreví y digo, venga, va, vamos, cosa tres. La vida es solamente una. Puedo ir al río, lo máximo al río, lo máximo, no estaba muy alto, la verdad que había unos 15 metros, pero el tortazo puede ser bueno, ¿no? Y así puedes volver a cruzar, y eso hice, con las maderitas rotas. Y a donde llegas, pues que no lo sabía tampoco, de verdad, que todo este día iba descubriendo una cosa detrás de otra. Aquí veo, pues, zipline, ¿vale? Tirolina en inglés. A ver, zipline. Zipline, José Andrés, zipline. Vamos para allá, vamos a verlo. Bueno, pues es una tirolina que tiene 200 metros de largo, 200 metros de largo,
y transcurre a 100 metros de altura del río Loboc, ¿vale? Va de una parte a otra de la cuenca, ¿vale? Tú estás en una parte alta y puedes cruzar de un sitio a otro, ¿vale? ¿Qué cuesta? Y digo, esto va a costar un pastizal, ¿sabes lo que costaba? 5 euros. Bien. O sea, yo no me imagino aquí en Europa una cosa de esas características. Se va, no es imposible. O sea, 5 euros, o sea, pues, 5 euros una propina al que te ata para que no para que no se equivoque y que te apriete bien el bosquetón, ¿vale? Y además la haces con esta tirolina con esta que se tiran los que se tiran en parapén, estos que van como un ala, ¿no? Que pones un traje, no, como si fuera un traje de estos que vas abierto, ¿no? Porque te enganchan de arriba, vas totalmente tumbado. Y te puedes tirar en pareja, con lo cual, pues si vas con una persona o si no, te ponen una persona, te puede grabar la otra persona y tú la otra, y así lo oyes a él chillar, o a ti, o lo que sea, ¿no? Y coge velocidad, ¿eh? Coge mucha velocidad porque hay bastante desnivel. Lo que pasa es que tiene un freno y cuando ya estás a unos 20 te pega un tirón que te crees que te vas a caer y es espectacular. Y lo mejor es que luego vuelves a poner el mismo sitio. Lo que pasa es que te recogen, sí, hay un sistema hidráulico que te recoge, evidentemente no vas con la misma pendiente y a la misma velocidad, pero te vuelve a traer, con lo cual vuelves otra vez a ver las listas. Porque al principio vas tan acojonado que no miras tanto el río, que no miras el sitio, ¿no? Y nada. Y yo quería parar antes de llegar a Panglao, que es la capital, en un sitio que se llama Talvilarán, ¿vale? Que hay un monumento que es The Blood Compact Monument, que es el monumento al pacto de sangre. La historia, lo que me gusta a mí, ¿vale? Miguel López de Legazpi, te he dicho que fue el que fundó la ciudad de Manila y fue el primer adelantado y el primer general de allí, el primer virrey de las Filipinas, ¿no? Y este hizo una cosa que se llama sanduco, que en tagalo quiere decir la misma sangre. Es un pacto que hizo con el rey local. Ya era un acuerdo y de alguna manera puede ser el primer tratado de amistad entre pueblos que entonces se hacía con sangre. Te cortaba sangre, se daban la mano y ahí tienes un pacto. Y hay un monumento homenaje que por supuesto nadie mira y nadie ve y casi nadie sabe de qué va, pero que yo había oído hablar de él y quería verlo. Y un día tan maravilloso, porque todo esto que te estoy contando es en un solo día. Todo esto es en un solo día, desde bien temprano. Pues ya tenía que tener un atardecer fantástico, ¿no? Pues ya volvía y bueno, no llego a Panglao, claro, ahí atardece muy tarde, a las 9 de la noche. El día yo había empezado a las 6 de la mañana y no llegaba a atardecer a Lona Beach, que es el sitio donde, te digo, bueno, paro por cualquier playa. Chico, como que el destino te va llevando a los sitios, ¿no? Paro en una playa porque oigo música. Y bueno, porque para estar en otro sitio, pues música. Chicos, música, ¿qué era? Era un cumpleaños. Era un cumpleaños de filipinos. Y nada, me ven allí, Para, únete aquí con nosotros, sí, nosotros. Igual que las señoras me invitaron ahí en Santander, pues aquí lo mismo. Aquí me invitaron, pero no es que me invitaran, es que allí tienen una bebida que se llama tuba, que es un vino de arroz, que lleva su alcohol, ¿eh? Lleva su alcohol. Y tan hospitalarios, tan simpáticos, pero además tienen karaoke. Bueno, Y claro, yo diciendo, coño, sabréis canciones españolas. Y no sabía ninguna, hasta que encontré una. ¿De quién? De Julio Iglesias. Soy un truán, soy un señor y alguna de estas, ¿no? Y nada, ahí con el karaoke portátil cantando, no me dejaban irme. Quédate aquí, te quedas a cenar, te quedas a dormir. Y no, no, no. Y ya un poco perjudicadillo, eso que no sé, que no se enteren por ir las autoridades, verlo. Con el licor de arroz, pues llegué un poco perjudicadito ahí a Lona Beach. Sí, 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 llegué a Lona Beach y allí pues, ahí me incorporé, porque llegué sobre no sé, tarde, llegué casi a las 11, y me incorporé, estaban ahí haciendo los chinos, mis amigos chinos y coreanos, estaban haciéndose una mariscada, me comí un poquito ahí con ellos, y luego a bailar reggae, como no puede ser de otra manera. el día tiene 24 horas, ¿no? Sí, y de ahí quería volver en ferry a Cebú, que me había quedado ver esto de Magallanes y quería llegar. Así que Bohol son de esos sitios sorprendentes que llegas, que al final se te quedan en el corazón y tengo tantas anécdotas tan maravillosas de algo que no sé ni dónde estaba ni que existía y que fue todo fruto de que me iban contando una cosa a otra. Y quiero acabar esta historia con un proverbio tágalo o poco homenaje, sobre todo a esta ciudad de Bohol, ¿no? que me fascinó tanto. Y es un proverbio tagalo que me contaron allí y que me lo escribí en mi diario de a bordo y que quiero contarte ahora. Y dice así: mirando hacia atrás, me lleno de gratitud. Mirando hacia adelante, me lleno de visión. Mirando hacia arriba, me lleno de fuerza. Y mirando hacia adentro, descubro la paz. Vaya por el pueblo tágalo y mis queridas Filipinas.
Entonces, esto es una primera parte de Filipinas. Sí, seguiremos hablando de Filipinas. Nos queda Filipinas. Nos queda un poco de Filipinas. La próxima charla que tengamos, Sí, completas esa historia de Filipinas. así es. Pues nada, nos escuchamos en el siguiente. Un saludo. Hasta el próximo jueves. En este nuevo episodio que transcurre por las Filipinas, las islas que llevan su nombre en honor al rey Felipe II de España, quiero homenajear a Gonzalo Gómez de Espinosa, el explorador olvidado de la primera vuelta al mundo. Este bravo marino nació en 1479 en Espinosa de los Monteros, en Burgos, de donde por cierto también viene el árbol genealógico de mi apellido. Gonzalo Gómez de Espinosa fue un soldado castellano que pasó a la historia como uno de los protagonistas menos conocidos, pero cruciales en la primera vuelta al mundo, una de las 3 mayores gestas de la humanidad. Su vida encarna el espíritu indomable del siglo de los descubrimientos, valentía, lealtad y sobre todo una voluntad férrea ante la adversidad. En 1519 se unió a la expedición de Fernando de Magallanes como alguacil mayor, el encargado del orden y la justicia en la flota. Cuando Magallanes es asesinado en las Filipinas en 1521, la expedición se tambaleó y estuvo a punto de acabarse. Pero Gómez de Espinosa, junto con Juan Sebastián Elcano, tomaron el relevo del mando. A Espinosa se le encomendó la nao Trinidad, mientras que Elcano capitaneaba la Victoria. Espinosa decidió intentar un regreso heroico hacia América cruzando el vasto océano Pacífico de este a oeste, una ruta completamente desconocida en aquel momento. Durante meses, su nave luchó contra vientos contrarios y corrientes sin fin. La escasez de alimentos, las enfermedades y el desánimo golpearon a la tripulación. Y finalmente, exhaustos y sin posibilidad de avanzar, regresaron a las Islas Molucas, donde fueron capturados por los portugueses. Gonzalo pasó años preso de ellos y estuvo encadenado en una fortaleza ajena, pero nunca perdió la fe. Cuando finalmente fue liberado, regresó a España, donde fue reconocido por su valor y resistencia por el rey Felipe II. Aunque su barco no dio la vuelta al mundo, su intento fue clave y necesario. Distrajo a los portugueses y así permitió que Elcano escapara con éxito y demostró que los mares del mundo estaban al alcance del espíritu humano. Así que no todos los héroes llegan a la meta, pero sin ellos la victoria nunca habría sido posible. Nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo jueves. Hasta pronto, vagabundos.